Alejandro Santos, al punto. Vamos al punto clave del informe de la Policía Antinarcóticos más reciente, que revela la manera dramática, contundente, como ha, entre comillas, mejorado la productividad de la coca. Más cosechas al año, más pasta de coca por arbusto, y mientras tanto la productividad de la economía estancada. ¿Cómo ha mejorado esa productividad del narcotráfico, Alejandro? Pues Gustavo, los narcos se han demostrado tener una gran capacidad de innovación para producir la coca. En esta investigación que demoró 2 años, realizada por el Centro de Estudios Estratégicos de la Policía Antinarcóticas, encontraron ya 14 adaptaciones de la mata de coca, es decir, variantes de la mata que, como usted menciona, es mucho más resistente, produce mucho más hojas, es más alta y se puede sembrar en todo el país, cosa que en el pasado no se podía sino entre 500 y 1500 metros. Y en ese sentido, pues nosotros hemos pasado de 1 a 2 cosechas al año de los cultivos hace 20 años a 5 a 6 cosechas hoy en día. Entonces, pues esta, digamos, impresionante y dramática aumento de productividad de la coca contrasta mucho con un estancamiento en la productividad de la economía colombiana, tristemente, pues porque la economía colombiana, mientras tenga el 50% de trabajadores en la informalidad, pues va a ser muy difícil que mejore esa productividad, Gustavo. Bueno, tenemos entonces esta especie de narcociencia que le permite a la ilegalidad ser tan efectiva, cosa que no sucede en la legalidad. ¿Y qué impacto tiene ese aumento en la producción de toneladas de coca en el país, Alejandro? Pues, primero diría yo que lo que han hecho los narcos en su aumento de la productividad es lo que no han hecho los gobiernos en el país, y es invertir millones de dólares en ciencia y tecnología, y se están viendo los resultados. Esos resultados, pues lamentablemente tienen un impacto nefasto en el país. Hoy en día, a pesar de los resultados en la erradicación forzosa en los territorios donde se han reducido el número de hectáreas de coca, pues con esta productividad siguen aumentando las toneladas exportadas. El año pasado se exportaron 1.300 toneladas de coca, y eso pues lamentablemente coincide con unos precios internacionales muy altos, y pues obviamente esa combinación, si le sumamos además la devaluación, entonces, pues obviamente de los cálculos, es más que mencionó Juan Carlos Echeverry hace 6 meses con un informe que salió de la ONU, es que en Colombia pueden estar moviendo el narcotráfico entre 6.000 y 8.000 millones de dólares, que pues por supuesto va a financiar los actores armados ilegales, y en una coyuntura pues donde vemos el fenómeno de la migración, donde el desempleo sigue alto, donde vemos pues la situación de Venezuela como retaguardia de estos grupos armados, y donde se avecinan unas campañas electorales ávidas de dineros, y sobre todo si están en efectivo, donde las empresas están bien mermadas, pues es un panorama preocupante, por decirlo menos, esta, productividad de la coca, que está en uno de sus mejores momentos en la historia de Colombia. Oiga, Alejandro, hablando de narcotráfico, pero sobre todo de crimen organizado, ¿cómo es posible que Colombia sea el segundo país con mayor crimen organizado del mundo después de la República del Congo? Lo dice el Índice Global de Crimen Organizado. Estamos por encima de Afganistán. No, pues Gustavo, ese dato pues es uno de esos panteones listados de la vergüenza, porque pues uno sabe y hemos convivido con la violencia y con electores armados durante muchos años. Es un país que a pesar de eso ha evolucionado, pero uno dice pues hemos evolucionado y hemos venido ganando posiciones en esos listados de países con crimen organizado, pero ver que nosotros estamos en el segundo lugar. Es un índice además muy importante, quizá uno de los más importantes a nivel mundial, financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y por la Unión Europea, donde estamos por encima de Afganistán, de México, de Honduras, de una serie de países, de Myanmar. Pues es muy preocupante. Dice el informe que el mercado
colombiano ilegal pues es muy potente, es una combinación de un mercado muy grande que mueve, pues somos el primer exportador de coca del mundo y la productividad de la coca pues explica parte de esa posición, pero también explica, digamos, la sofisticación y el poder de los actores armados ilegales en Colombia. Entonces, digamos, la historia del ELN, la sofisticación en sus modus operandi, la manera como se ha conectado con los crímenes transnacional, la capacidad de hacer daño en el tema de los explosivos, el tema de los asesinatos de líderes sociales. Y por otro lado, pues digamos que esta situación pues refleja un poco el profesionalismo de la ilegalidad en Colombia, pero yo resaltaría, pues algo bueno de ese informe al menos, dice que Colombia tiene una gran capacidad resiliente y que la sociedad civil colombiana, una combinación de la iglesia, las ONGs, el periodismo, es de resaltar, es decir, que frente a esos fenómenos de violencia que nos han acompañado tanto tiempo, hay una sociedad, pues, más allá de lo público y del Estado, digamos, resistente, resiliente, que se le enfrenta un poquito a estas olas de violencia. No me consuela mucho, pero se la valgo, Alejandro. Pues sí, digamos que es la historia de Colombia, ¿no? Exacto, es la historia el de Colombia, Valle de Lágrimas, es un país tranquilos. Que ha convivido. No, digamos que es un país que ha aprendido a convivir con la violencia. Pues miremos esta situación del narcotráfico y de la coca, que está, como digo, en uno de sus mejores momentos, y paralelamente a eso, pues los pronósticos del crecimiento de la economía colombiana para final de este año ya van por encima del 8%, lo cual es una gran noticia, pero esa noticia, digamos, tenemos que traducirla en más empleo formal para reducir la informalidad y empezar un poquito a que esta economía realmente tenga el impacto social que necesitamos para quitarle a estos jóvenes a la violencia, a los actores armados y a la delincuencia que estamos viendo lamentablemente en las calles del país. 8:20, ya vamos con los deportes en 6 AM.